se hablaba de la presencia de retenes ilegales de hombres de las FARC llegando a Atocorozal, inclusive se hacía una amenaza de que no podían haber personas circulando después de las 9 de la noche por la marginal del Llano, porque se decía el audio, se atendrían a las consecuencias. ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, con respecto a ese audio, pudimos determinar ahí en comunicación con las demás autoridades y nuestras labores de inteligencia que es una campaña de desinformación que están realizando estos grupos terroristas por la presión que estamos ejerciendo con las operaciones de estabilidad allá en la parte norte de lo que es el departamento. ¿Qué grupos terroristas? Ahí tenemos lo que es la subestructura 28, que es la que tenemos en este momento donde hemos tenido los combates. Es decir, coronel, es más en este momento una campaña de miedo hacia la comunidad. Sí, señor, eso fue lo que pudimos determinar con las autoridades. Continuamos nosotros con apoyo de la Policía Nacional, con las autoridades, realizando los puestos de control en lo que es la ruta 64, ruta 65, y continuamos con las operaciones de estabilidad en la parte norte. Coronel, el día de ayer, según información extraoficial, hallaron una caleta en el sector donde también tenía material de intendencia. ¿Qué más se puede conocer precisamente de lo nuevo que han podido encontrar en ese avance para llegar precisamente a este campamento? Bueno, como le decía, continuamos con nuestras operaciones de estabilidad. Ayer logramos ubicar una área campamentaria con capacidad para más de 25 hombres. En ese sector pudimos nosotros ubicar también más de 12 artefactos explosivos. Tuvimos también allá bastante material de intendencia, igualmente 1.2 toneladas de víveres que tenían almacenado estos grupos en ese sector. Continuamos en este momento con operaciones de desminado en esa área por la cantidad de artefactos explosivos y evitando que nuestras comunidades vayan a caer y que les violen los derechos humanos en esa área donde estamos desarrollando las operaciones. Coronel, en torno a las circunstancias que rodearon la muerte de alias Chucky o Alexa, ¿cómo se da exactamente la situación? Es decir, el ejército ha dicho que no se trataba de una operación especialmente dirigida hacia alias Antonio Medina, sino un acompañamiento a una diligencia de la Fiscalía. Ustedes, o el ejército, se encuentran casualmente con este grupo que iba con esta señora. Se produce que un combate, un contacto armado, una emboscada o un hostigamiento. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió y en qué punto exacto de la vereda Sinaí? Bueno, se desarrolló la operación en la vereda El Sinaí, como usted nos comenta. Estamos haciendo un apoyo de unos allanamientos, todo encaminado a extorsión y secuestro. Una de nuestras unidades que está de apoyo en ese punto tiene un combate de encuentro donde efectivamente pues tenemos un combate con la muerte en desarrollo de operaciones que se realizó, pero pues igualmente, como le digo, se realiza esa operación más enmarcada en lo que es el allanamiento y las tropas que están de apoyo son las que sostienen el combate. ¿Y esta gente se movilizaba en vehículos de a pie o cómo se da el...? No, es un área completamente rural. Es donde, como le digo, el combate se da porque se encuentra parte de esa estructura donde cayó la fallecida y la unidad que tenemos de apoyo nosotros a la unidad que estaba realizando el trabajo de allanamiento, que es Gaula Militar Casanare. ¿Qué mensaje enviarle a esos ciudadanos del norte del departamento de Casanare que pues se encuentran angustiados frente a los últimos hechos que se han registrado en este sector del departamento? No, darles un parte de tranquilidad. Nuestras unidades continúan en operaciones en ese sector para garantizar la seguridad, el respeto de los derechos humanos y, como les digo, hasta que nosotros no estabilicemos esa área no vamos a salir de esos sectores. Aparte de la ciudadana que muere y de la persona que inicialmente es capturada y que se identifica como combatiente pero que posteriormente lo niega, ¿hay registro de lesionados, heridos, otras víctimas, algún saldo adicional en el registro posterior que ustedes están haciendo? No, al momento no hemos tenido ningún tipo de afectados por esa operación que hicimos, no hemos tenido más personas que de pronto se desmovilicen o algo así. Al momento no tenemos ningún dato sobre ese sector. ¿Cuál era el diámetro o el área del campo minado para llegar hasta este campamento? Determinar el área es muy difícil, por lo que eso se encuentra en los caminos, en las trochas, en las quebradas, más que todo en los accesos por donde ellos determinan que pueden acercarse las tropas. En este momento la situación en ese teatro de operaciones es ¿cuál?
¿Hay todavía contacto armado, hay combates o hay una labor de patrullaje y registro del ejército? ¿Cuál es en este momento la situación allí? En este momento nos encontramos en operaciones de estabilidad, como le digo, ya los combates cesaron, no hemos vuelto a tener ningún tipo de enfrentamiento con los terroristas allá en ese sector, pero pues nuestras tropas continúan, como le digo, hasta que garanticemos la estabilidad de esa área y podamos proteger la población civil allá en esa vereda. La diligencia de allanamiento de la Fiscalía entonces se frustró, no se pudo ejecutar la diligencia. Efectivamente se frustró porque pues no contábamos con que fuéramos a tener ese combate de encuentro. ¿Se pudo determinar la presencia efectiva de alias Antonio Medina en esa zona? No, no sabría decirle si realmente, o sea, de acuerdo a nuestras labores de inteligencia, pues se presume porque la compañera sentimental estaba ahí, pero no podemos determinar si efectivamente se encontraba en ese sector. Rutas de escape de quienes se enfrentaron con ustedes en un comunicado del alto mando o del mando de las FARC hablan de fuerzas de 3 frentes concentradas allí, Frente 28, Frente 10, Frente 45. Efectivamente, Inteligencia Militar tiene alguna información de que allí se esté dando alguna agrupación de fuerzas, consolidación de fuerzas de estas disidencias, de estos grupos criminales para consolidar algún área geográfica. Más que todo consolidación no lo pienso así, pero sí ellos estaban agrupándose en ese sector, las estructuras de las que me habla, de pronto para desde ahí empezar a realizar acciones terroristas en contra de la población civil. ¿Cómo es que en un ataque solo dan de baja a alias Chucky o Alexa y no impactan a ningún otro de los integrantes de este grupo? ¿No venía siendo la escolta bien quizás de pronto las personas que venían con esta persona? También se hablan de algunos bombardeos, de algunos ataques específicos. ¿Cómo tratan ustedes en el campo precisamente de obtener ese blanco y de no impactar a ninguna otra persona en medio pues de un conflicto de encuentro de cruce de disparos? Pues ahí, como le digo, se encuentra muchas veces, o sea, lo que nos dicen las tropas y de acuerdo al planeamiento que se tiene de la operación es que en el área hay bastante cantidad de terroristas. Entonces se encuentra uno con inicialmente, de pronto con el poste, con el centinela, como uno le llama, y eso es el que ellos tienen en avanzada para alertar al resto del grupo, pues, y con ellos fue que nos encontramos y se dio esa muerte en desarrollo de operación. ¿Se descartan quizás menores que no han sido lesionados en este cruce de disparos, en este encuentro con este grupo armado? No, al momento no tenemos ningún dato sobre menores de edad. ¿Hasta cuándo se mantendrá la presencia del ejército en la zona y qué coordinación se está haciendo, por ejemplo, con la policía para garantizar seguridad en los cascos urbanos y en los principales corredores viales? Realmente, a quien se da de baja o quien muere en la operación es una persona muy relacionada con el criminal Antonio Medina, de manera tal que podría esperarse que este sujeto, un tipo de retaliación o ataque ya fuera en contra de fuerza pública o incluso pues población civil, porque este individuo es de esa calaña. Bueno, las operaciones, como les decía, se mantienen hasta que nosotros logremos la estabilidad de ese territorio. Y en cuanto a las amenazas, se han realizado los consejos de seguridad, se ha coordinado con todas nuestras agencias, con todas las instituciones, para estar alertas a cualquier tipo de situación que se nos pueda presentar como represalia de estos combates que tuvimos allá en esa vereda. ¿En qué otros puntos del departamento, de acuerdo con la inteligencia militar, se ha identificado presencia de grupos armados, teniendo en cuenta que la Defensoría se ha emitido alertas tempranas avisando eso? Sí, no, al momento que digamos que tenemos presencia de esos grupos, no, porque inicialmente la operación que se estaba realizando era una operación de allanamiento. ¿Esperan encontrar alguna caleta con dinero, ya que era el punto de encuentro de cobro de Antonio Medina? No, o sea, las caletas o los depósitos ilegales que encontramos, pues se van desarrollando de acuerdo a los movimientos y a las operaciones que estamos haciendo, pero pues no tenemos ningún dato de valor que nos afirme que vamos a encontrar caletas de dinero.